Hola, hola, queridos amigos. Bueno, aquí estamos una vez más juntos para nuestro programa Quédate en casa con los grandes escritores. Y elegí para hoy un escritor que ya hemos comentado, ya lo hemos explorado. Me refiero a Oscar Wilde. Ya lo hemos explorado y quizás incluso dos veces, no lo recuerdo bien. Pero a Oscar Wilde siempre se puede volver. Es un escritor tan grande, tan importante y con una obra tan significativa que nunca estará de más volver a él. Claro, Oscar Wilde tiene una historia de vida tremenda, ¿verdad? Llena de dolor, tremenda, que fue del pináculo de la fama al más hondo abismo de la miseria, de la vergüenza, de la desposesión. Es una historia de vida muy dolorosa. Quizás ya la hemos contado o parafraseado o mencionado algunas cosas. Con seguridad ustedes saben lo esencial sobre quién fue Oscar Wilde y cómo atravesó esa aborrascada travesía que fue su vida. Eh, pero bueno, vamos a repetir algunos conceptos por cortesía con aquellos de ustedes que no hayan oído anteriormente los programitas dedicados a Wilde. Wilde era irlandés, atención, no inglés, como se dice a menudo, irlandés de Dublín, hijo de padres católicos, él mismo profundamente católico, lo cual se ve por todas partes de su literatura. Y su verdadero nombre, su nombre de pila era Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. A ver si podemos memorizarlo. Oscar, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. El O'Flaherty es típicamente irlandés, ¿verdad? O apóstrofe Flaherty, o Flaherty, como decir O'Malley, ¿verdad? O O'Brien, ese tipo de nombres irlandeses muy característicos. Y bueno, lo esencial de Wilde es que era un hombre de una extraordinaria inteligencia, extraordinaria sensibilidad, extraordinario conocimiento de la criatura humana, un hombre que hizo de la belleza una religión. Eso es tal vez el rasgo más raigal de Wilde. Hizo de la belleza no un valor laico, como siempre le había sido, no, hizo de la belleza una religión. Wilde era un sacerdote de la belleza, era un preste de la belleza, era un custodio de la belleza, era, sí, un hedonista, pero en el más hondo y más real sentido de la palabra, era un esteta, pero también, de nuevo, en el más profundo sentido de la palabra. No es que le gustaba hacer cosas bonitas y se fijaba normalmente en las apariencias y le gustaba rodearse de cuestiones corrongas. No, 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 no. La belleza para Wilde era un vehículo hacia lo divino, en una senda hacia lo divino. La belleza ella todavía quizás no fuera divina, pero casi. La belleza era como un signo a la vera del camino, nos indicaba qué dirección, ¿verdad? Quieren ir a Dios, tomen por el camino de la belleza y ella los llevará. Ese era el rol inmenso que Wilde le daba a la belleza en su vida. Y a la belleza en todos los aspectos, ¿verdad? Literaria, musical, arquitectónica, vestimentaria, gastronómica, en fin, era eso, era un dandy en el sentido profundo de la palabra que ya hemos examinado. Era un dandy, pero no en el sentido en que usamos hoy en día la palabra, que es un sentido muy banalizado, muy trivializado. La estética y la ética del dandy durante la segunda mitad del siglo XIX fue algo muy importante. ¿Quiénes fueron famosos dandies? Bueno, Baudelaire lo fue, Alfred de Musset, sin duda alguna Ravel, a su manera, Jean Cocteau, y Ramón del Valle Inclán, por excelencia, bueno, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Franz Liszt, absolutamente, Frédéric Chopin, de manera radical. Eh, y entre las mujeres, yo tendría que decir que, por ejemplo, George Sand fue una dandy, claro que sí. Frida Kahlo, nuestra Yolanda Oreamuno, fueron dandies, por supuesto que sí. ¿Qué era el dandy? Era un artista o una artista que ataviaba, adornaba, cuidaba su cuerpo, su vestimenta y también sus gestos morales. Había una estética y una ética del dandismo, de tal manera que pudiera el artista ofrecerse a la sociedad él mismo en tanto que obra de arte. Eso es el dandy. Es algo muy profundo, atención.
Es un hombre o una mujer, artistas que antes que ofrecerle al mundo su obra artística, poesía, música, escultura, pintura, lo que fuese, antes que ofrecerle eso, se ofrendan ellos mismos en calidad de obra de arte. Ellos pulen, cincelan, burilan, texturan, acicalan su propio ser, físico sin duda, claro, tal cosa se manifiesta en el atuendo, ¿verdad? En la elegancia y la originalidad de los atuendos de los dandis, en su corte de pelo, en sus maneras, pero también en su conducta. Su ética es una ética, pues una ética que es casi una estética. ¿A qué me refiero? Cuando uno hace un buen acto, le dicen a uno, qué bonita acción hiciste, qué lindo gesto tuviste. Atención, bonito y lindo son términos estéticos, atañen a la estética, no a la ética. Te deberían haber dicho, qué buen gesto, qué solidario, qué humano, qué compasivo. Eso atañería a la ética, pero muy curiosamente se mezclan a menudo, ¿verdad? Se mezclan una cosa con otra. Entonces, para un gesto humano loable, te dicen, qué hermoso gesto tuviste. Bueno, hermoso forma parte de la ética. Entonces, los dandis y las dandis hacían también de su ética, es decir, de los códigos con los cuales regían su convivencia con sus contemporáneos, hacían de ese código de ética también un fenómeno estético. Era preciso comportarse bellamente, era preciso actuar bellamente. Entonces, por cualquier lado que nos acerquemos a Wilde, topamos con esa noción de la belleza física, material, artística, pero también la belleza espiritual, la belleza moral, la belleza ética. Oscar Wilde era el dandy de los dandys, era un hombre elegantísimo, se caracterizaba por pasearse, ¿verdad? Por las grandes salas y palacios y cortes y cónclaves de la sociedad londinense de su época, porque Wilde hizo su carrera en Londres, en París un poco también, pero en Londres sobre todo. Cuando Wilde llegaba a esos lugares, todo el mundo corría a acercársele, porque Wilde era, pues sí, una celebrity, en el sentido en que las entendemos hoy en día, pero era un hombre del que había mucho que aprender. Ya solo la forma en que llegaba vestido. Wilde no corría a imitar la vestimenta de otros, no corría a imitar la moda tan pronto ésta se establecía. Tenía un pésimo concepto de la moda. Decía, es tan mala la moda que hay que estarla cambiando cada 6 meses. Bueno, no le falta razón, ¿verdad? No, Wilde era el tipo de hombre que creaba una moda. La gente iba a los salones a verlo disertar o lanzar sus famosos epigramas, ¿verdad? Sus epigramas, pequeños pensamientos, reflexiones agudísimas, llenas de ingenio, de ironía, de sarcasmo, de sentido del humor. Y lo veían, pero también para constatar de qué manera iba vestido, porque al día siguiente todo Londres andaba tratando de imitar la forma en que había llegado Wilde, con el tipo de solapas que había usado en su saco, el famoso clavel verde que se ponía en el ojal, de ahí viene la expresión ponerse un clavel en el ojal. Oscar Wilde le decían The Man of the Carnation, el hombre del ojal, del clavel, perdón, un clavel verde. Eh, sí, él se acicalaba mucho, pero esto no debe ser visto como un acto de mero narcisismo, de egolatría. No, no. Hay un manifiesto detrás de toda esta conducta de los dandis, ¿verdad? Es una manera de ofrendarse ellos al mundo como algo bello, como algo bello. El ser humano estetizado en el hondo sentido que estética tiene aquí. Vamos de nuevo, la estética es una ruta hacia Dios, ¿verdad? Una de las muchas rutas que hay hacia Dios, una de las principales. Entonces, bueno, Oscar Wilde era un dandy y un dramaturgo exitosísimo, hizo nombre en Londres y creó furor con obras como La importancia de llamarse Ernesto, The Importance of Being Ernst, El abanico de Lady Windermere, ¿verdad? Eh, el marido ideal, sobre todo le tengo cariño a esa, El marido ideal, y yo se las recomiendo de leer o de buscar en YouTube algún montaje, alguna puesta en escena buena de El marido ideal. Eso es teatro.
Siempre he creído que el teatro no basta con ser leído, no, no, hay que verlo, hay que ver montajes diversos de las obras de teatro, es que es un género tan particular, ¿verdad? El teatro sin la presencia efectiva y real de los actores eh, eh, pierde mucho, hay muchísimo en el texto que se nos pierde, se nos evapora, que no reparamos en ello. Bueno, era un gran dramaturgo. Había escrito también una obra de teatro, Salomé. Esa la escribió en francés y en París. Ya fue de hecho su primera obra de teatro. No se la recomiendo, amigos. No. Es una obra muy bien escrita. La prosa es, por supuesto, fastuosa, pero no tiene la hondura humana de las otras piezas. Hoy Salomé se monta, cuando se lleva a escena, esencialmente para permitirle a la actriz, que hay que escogerla de muy buen ver, de muy grata presencia, cuando Salomé hace la escena de la danza de los 7 velos y se va desprendiendo de los 7 velos hasta que cae el último. Todo ello para pedir la cabeza en un plato de San Juan, de Juan el Bautista. Y de nuevo que es una figura bíblica y claro, difícil, ¿verdad? Una de las grandes villanas de la historia bíblica. La Biblia también tiene mujeres maravillosas, mujeres que fueron auténticas heroínas, mártires, caramba, para empezar por la Virgen María y luego tantas otras. Pero mujeres como Dalila, por ejemplo, ¿verdad? Dalila, lo que le hizo a Nerón, y, y, y Salomé pertenecen más bien al tipo de mujeres a las que hay que temer, ¿verdad? Y entonces Wilde hizo una obra de teatro sobre Salomé, que la gente iba únicamente para ver a la hermosa protagonista quedar desnuda 3 segundos o 5 minutos o lo que fuese, no sé, depende de los montajes, y claro, para ese efecto se escogían actrices muy lindas, ¿verdad? Pero la obra no es buena, no es buena, es muy decadentista, muy llena de una manera de hablar que ya no es la nuestra, muy florida, muy gótica, muy llena de churriguerismo, digamos, de adornos, de filigranas. No es un Wilde pertinente para lo que pasa hoy en día. Léanla si quieren, por supuesto, pero yo les recomendaría antes Un marido ideal, La importancia de ser Ernesto y El abanico de Lady Windermere. La importancia de llamarse Ernesto tiene una cosa que se pierde en el título en español y que es muy linda en inglés, The Importance of Being Earnest. Bueno, The Importance of Being Earnest juega con la, mm, la paronomasia, de verdad, dos palabras que suenan igual, Ernst, que significa Ernesto, Ernst o Ernest, ¿verdad? Y Ernst, que significa ser honesto. Entonces, el título juega con esa ambigüedad, con esa anfibología. El título significa la importancia de llamarse Ernesto, pero también la importancia de ser honesto. Ernst y Ernst, ¿verdad? Son parónimos, pero eso se pierde completamente en la traducción al español. Entonces, en la medida en que sea posible, procuremos a leer a Wilde en inglés, en la medida en que sea posible, no es que sea, ¿verdad?, obligatorio. Y bueno, Wilde fue un celebradísimo dramaturgo, fue novelista, escribió novela magistral, ¿verdad? El retrato de Dorian Gray, que ha sido llevada al cine montones de veces, ustedes deben haberla visto. Escribió cuentos bellísimos que tienen algo de cuentos para niños, de cuentos infantiles, pero también un hondo mensaje para los adultos. Pueden ser disfrutados a cualquier edad. Escribió poemas extraordinarios, la balada de la cárcel de Reading, que la escribió después de su condena a la cárcel, una larga carta testimonial que se llama De Profundis, Profundis, desde lo profundo, desde lo hondo, desde el tréfonds de mi alma. El francés tiene esa palabra muy bonita, tréfonds. Tréfonds quiere decir el fondo del fondo. Esa fond, que es fondo, y le tréfonds es el fondo del fondo. En español no tenemos esa palabra, un vocablo para esa noción. Y sí, escribió De Profundis, Oscar Wilde, Balada de la cárcel de Reading, tiene otros poemas muy lindos, tiene algunos poemas en prosa bellísimos. Lo que vamos a leer hoy es un cuento, es un cuentito, pero en algo se acerca
al poema en prosa, como van a ver ustedes. Y bueno, Oscar Wilde era el niño mimado de Londres, el héroe de Londres. Todo mundo gravitaba hacia él para escuchar de nuevo sus epigramas, ingeniosísimas observaciones sobre esto y lo otro, generalmente de carácter crítico. Podía ser irónico, podía ser muy mordaz, muy vitriólico, pero siempre, siempre elegante y siempre, siempre preñado de significación y de ingenio sobre todo. Y, y cuentos muy lindos como El fantasma de Canterville, que también fue llevado al cine, ¿verdad? Con Charles Lofton, el gran Charles Lofton, haciendo del papel del fantasma de Canterville. La veía yo chiquitillo y me daba miedo. Me moría del miedo viendo el fantasma de Canterville, que en realidad era un fantasma como Gasparín, era un fantasma amigable. Pero nevertheless era un fantasma y a mí me daba mucho miedo. Sí, es una obra extraordinaria la de Oscar Wilde. Pero bueno, y su vida se vio marcada por su relación amorosa, pasional, llena de bemoles y de sostenidos, de tormentas, de borrascas, de episodios terribles. Su pasión, su enamoramiento infinito con Sir Alfred Douglas. Sir Alfred Douglas, al que él amistosamente, cariñosamente le decía Bosie. Bosie era Sir Alfred Douglas, era un joven de una belleza espectacular, una belleza muy pura, sí, muy arcangélica, casi femenina en algunos aspectos. Sí, por supuesto que era un joven muy bello, muy hermoso. Wilde quedó perdidamente enamorado de él. Y este muchacho, Bosie, Sir Alfred Douglas, no fue sino una maldición en su vida. Fue una bendición por lo mucho que le inspiró de bella literatura, pero fue una maldición, ¿verdad? Fue una maldición por el destino que le tocó a Wilde. Sucede que el papá de Sir Alfred Douglas era un hombre muy poderoso con el cual no se podía jugar, que era el marqués de Queensberry. Bueno, el marqués de Queensberry, de nuevo, tenía todos los denarios del mundo y una posición social muy sólida. Y en algún momento, el marqués de Queensberry, que sabía que su hijo era homosexual y tenía una relación con Oscar Wilde, quien por su parte, Oscar Wilde, estaba casado. Estuvo casado, tuvo esposa y dos chiquitos y los amó a los tres entrañablemente. Pero bueno, Oscar Wilde era homosexual o bisexual, si prefieren así verlo. Eh, Cosa que entendió y comprendió tarde en su vida. No fue un homosexual precoz. Ya lo sospechaba mucha gente antes de que él tomara plena conciencia de su identidad, de su orientación, de su preferencia sexual. Y bueno, tuvo ese el romance que duró muchos años con Alfred Douglas. El papá de Alfred Douglas, el marqués de Queensberry, persiguió a Oscar Wilde. En algún momento le dejó en el hotel donde estaba Wilde un escrito muy insultante. Entonces Oscar Wilde, que decir, instigado por Sir Alfred Douglas, demandó al marqués de Queensberry. Sucede que Alfred Douglas detestaba al papá, odiaba al papá, pero con furia montuna, ¿verdad? Montaraz. Lo odiaba, porque por supuesto el papá no aceptaba su sexualidad y se mostraba sumamente frustrado, irritado con las proclividades sexuales de su hijo. Entonces, Bosie detestaba a su padre y de tal manera instigó a Oscar Wilde a que lo querellara, a que lo llevara a la corte por concepto de calumnias, porque el marqués de Queensberry había llamado a Oscar Wilde un sodomita. Entonces, Alfred Douglas decidió que esa era razón suficiente para llevarlo a la corte. Bueno, se hizo el juicio, el marqués de Queensberry contra Oscar Wilde. Oscar Wilde no logró probar que lo que Queensberry había escrito fuese en efecto tan ofensivo como lo era. No se consideró que hubiese calumnia en este caso, ni difamación. El marqués de Queensberry quedó absuelto, ganó el caso por así decirlo, pero aprovechó la circunstancia para contraatacar legalmente, jurídicamente, y llevó hasta Oscar Wilde hasta el fondo del infierno con tres
juicios consecutivos para demostrar ante todo Londres que era un homosexual, que frecuentaba prostíbulos, que hacía el amor con prostitutos jovencillos de los bajos barrios londinenses, ¿verdad? Las zonas más siniestras, más oscuras, de los arrabales más, ah, sí, más impíos de Londres. El marqués de Queensberry llevó incluso a declarar a la corte a varios muchachos de estos que habían sido clientes de Oscar Wilde. En realidad, Oscar Wilde no disfrutaba particularmente de esas excursiones por los arrabales londinenses. No fue de nuevo, una vez más, fue Sir Alfred Douglas quien lo indujo a explorar esos estratos. Y los resultados fueron desastrosos, porque los muchachos después fueron convocados por el fiscal que acusaba a Oscar Wilde y ellos mismos trajeron cartas y poemas hermosísimamente escritos que Oscar Wilde les había dedicado. Entonces, toda la evidencia estaba en contra de Oscar Wilde. Además, el marqués de Queensberry pagó a una cantidad de sabuesos, de detectives, de investigadores privados para que siguieran a Oscar Wilde por doquier andaba y dieran fe de lo que veían y de los lugares donde se estaba metiendo. Sí, Oscar Wilde fue imprudente, claro que sí, pecó de imprudencia, no hay duda de eso. Y bueno, el resultado fue terrible, ¿verdad? El juez lo condenó por gross indecency, por indecencia enorme, significa gross indecency, enorme indecencia. Y el juez dijo al final, después de todas las pruebas, después del desfile de los jóvenes prostitutos, y era una cosa tremenda para Oscar Wilde, que se defendió brillantemente, de nuevo, con sus epígrafes, sus reflexiones, sus ripostas rápidas y llenas de ingenio. En algún momento el fiscal le dice, señor Wilde, ¿no puede usted por fin decirnos la pura y simple realidad? Díganos eso, la pura simple realidad y lo dejamos libre. Y Oscar Wilde respondió, pero señor, la realidad nunca es pura y solo rara vez es simple. Es una gran respuesta, amigos, una gran respuesta porque es así. La verdad nunca es pura, no. Depende cómo se cuente, quién la cuente, qué epítetos, qué lenguaje, qué discurso, qué retórica, qué intención se le impregne a ese testimonio. Entonces la verdad no es pura, depende de montones de elementos, hasta de los elementos suprasegmentales del lenguaje. ¿A qué me refiero con ello? Los énfasis, los crescendos, los diminuendos, el ritmo del discurso, la gesticulación, las pausas, todas esas cosas que tienen que ver con el histrionismo de la palabra, ¿verdad? Fue terrible. Oscar Wilde fue condenado a 2 años de prisión con trabajos forzados. El juez le dijo una cosa terrible, dijo, señor Wilde, sus cargos son tan procaces, tan profanos, tan obscenos, su línea de conducta ha sido tan reprobable que no me queda más remedio que ponerle la más severa de las penas con que se castiga este tipo de profanidades. 2 años en la cárcel con trabajos forzados. Fue una cosa terrible. Oscar Wilde murió prácticamente en ese momento, ¿verdad? Se fue a purgar sus 2 años en la cárcel con trabajos forzados, durmiendo en cuartillos plagados de rufianes, de ladrones, de asesinos, pero verdad, verdaderos criminales, ¿verdad? Psicópatas. Este gran poeta, este cisne, ¿verdad? Que era Oscar Wilde, reducido de pronto al nivel de un pollillo, no de un pollillo, de un buitre tal vez. Lo bajaron al nivel de un buitre, habiendo sido un cisne o un albatros o un águila en su momento. Entonces, por supuesto, Wilde perdió a su esposa e hijos, que se fue para otro lugar, dejó la casa, vendió su casa, se fue a otro lugar, no los volvió a ver, siendo que amaba a sus hijos, a su esposa también. Perdió todo su nombre y prestigio, las librerías ya no vendían libros firmados por Oscar Wilde,
Claro, Oscar Wilde era inmensamente rentable, entonces no dejaron los mercachifles de la librería de vender cosas de Oscar Wilde, pero le cambiaban el nombre, le ponían un nombre falso. No querían que el nombre Wilde estuviese en sus vitrinas. Las obras de teatro seguían siendo representadas. Sí, ahí se representaba el marido ideal. Todo el mundo sabía que era Wilde, pero le ponían otro nombre, un seudónimo, para no usar el nombre maldito, ¿verdad? Toda la sociedad inglesa lo señaló, lo escupió, lo condenó. Fue realmente un vía crucis para Oscar Wilde. Eh, Perdió su biblioteca, que era, ustedes me dirán, es poca cosa. No, 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 era una biblioteca con miles de tomos, con los colegas más ilustres que les mandaban sus libros con anotas, cartas, dedicatorias, qué sé yo, fuera Benito Pérez Galdós en fin, cualquiera de los grandes escritores contemporáneos de él, todos los que están en la bisagra entre los siglos XIX y XX, ¿verdad? Ahí estaría André Gide, Marcel Proust, en fin, todos estos grandes, grandes escritores. Eh, y perdió eso. Para un escritor, perder su biblioteca es algo catastrófico. No lo sobrevivió Octavio Paz, el gran premio Nobel argentino. Perdió su biblioteca en un incendio, se pasó a vivir en un asilo de ancianos y perdió las ganas de vivir al perder su maravillosa biblioteca. Y es algo que comprendo perfectamente. Bueno, entonces perdió propiedades, perdió su biblioteca, perdió esposa, perdió hijos, perdió su nombre, perdió todos los ingresos que le entraban por derechos de autor, por concepto de derechos de autor, perdió todo eso. En Inglaterra se siguió usufructuando de su nombre, cosa abominable, ¿verdad? Pero ya no se hablaba de Oscar Wilde y jamás ser invitado a Palacio o a la corte o al salón de nunca más se acabó. Se acabó, la gente lo señalaba, la gente se cambiaba de acera para no cruzárselo. Fue satanizado universalmente. Bueno, se fue a París. Oscar Wilde, esto debía haber dicho desde el principio, nació en 1844. El juicio tuvo lugar, los juicios tuvieron lugar en 1995 y estuvo en la cárcel del 95 al 97. Salió de la cárcel convertido en un fantasma, en un triste remedio de sí mismo, en una sombra del gran conversador, del chispeante, irónico, humorista, del gran mago del verbo que era Oscar Wilde. Se fue para Francia, que es un lugar donde siempre lo habían querido. Oscar Wilde debió haberse ido a Francia antes, porque en París reinaba un ambiente muchísimo más liberal, pero muchísimo más liberal que el que imperaba en la Inglaterra victoriana. Era la moral victoriana, era una moral muy, muy rígida, donde por moral se entendía únicamente aquel código de normas que dictaban cómo debía uno comportarse en la cama. Era una moralina del sexo, un código lleno de prohibiciones, de vetos, de interdicciones, de luces rojas, no haga esto, no haga lo otro, por aquí sí, por aquí no, con aquel sí, con aquí no, hasta acá, hasta que sí, hasta acá no. Era eso. Así veían los burgueses de esa época la moral. No, no existía la solidaridad, la lealtad, la generosidad, la compasión, la empatía, la misericordia, tantas cosas hermosas que tiene el ser humano, que son virtudes de orden ético y moral. No, eso no contaba. Contaba únicamente la conducta sexual del pobre individuo. ¿Cuál era su tipo de conducta en la cama? La moralina burguesa era una especie de policía del sexo, de la Gestapo del sexo, un servicio de inteligencia secreta, ¿verdad? Para investigar la sexualidad de las personas. Una concepción aberrante, mezquina, eh, chiquitilla, de lo que es la moral y de lo que es la ética, que son en realidad conceptos muy bellos y muy valiosos. La ética y la moral son propositivas, creativas, nos proponen maneras para llevar con mejor éxito esa gran aventura que es la convivencia humana en el planeta. Eso es la moral y la ética.
pero no un código de prohibiciones en torno al muy puntual y específico tema de la sexualidad de una persona, que no es tan importante, nunca ha sido tan importante. Tiene una importancia dentro del esquema total de la personalidad de un ser humano, por supuesto. No vamos a decir que no tenga ninguna importancia, pero no tiene la importancia que se le ha dado. No define a esa persona como ser humano. Entonces, Wilde pasó miserias en la cárcel, en una riña que tuvo con un rufián, lo empujaron, lo botaron, cayó al suelo, se golpeó la orejita, se le formó un absceso, un tumor, salió de la cárcel en el 97, se fue a París, y ahí no tuvo problema con su homosexualidad, porque en París ya estaba medio mundo. Estaba Jean Cocteau, que era homosexual, estaban Rimbaud y Verlaine, que eran homosexuales, estaba Marcel Proust, que era homosexual, estaba Saint-Saëns, que era homosexual, estaba Ravel, que posiblemente lo fuera también, Francis Poulenc, que era homosexual. No se metía la gente con sus vecinos a ver qué tipo de sexualidad llevaban. Francia era una nación mucho más liberal y mucho más tolerante en eso. A Oscar Wilde jamás le hubiera sucedido lo que le sucedió en Inglaterra de haber estado en París. Jamás lo hubieran condenado por gross indecency. No, no, era otro tipo, era otro clima psicológico y social. Pero bueno, se fue a pasar sus últimos 3 años en París, viviendo en hotelillos de cuarta categoría, comiendo mal, vistiéndose mal, aquel dandy, aquel hombre portentoso por su elegancia, andaba ahora con los dientes cariados, con las muelas que se le caían, los codos de los sacos rotos y el codo se asomaba por el hueco, renco, pálido, envejecido como por 25 años, comiendo mal, durmiendo mal, viviendo mal. Bosie, Alfred Douglas, fue a visitarlo a París, estuvo con él durante largas temporadas, siempre exprimiéndolo, ¿verdad? Siempre parasitándolo, pidiendo los más caros champanes, los más caros caviares, los más sofisticados platillos, obligando a Oscar Wilde a llevar un nivel de vida que ya no era capaz de pagarse, de hacer absolutamente nada. Oscar Wilde murió en la miseria, no tenía ni casa ni apartamento, murió en un cuarto de hotel. ¿Murió de qué? Pues de que el absceso, el tumor que se le hizo en la orejita cuando cayó al suelo, víctima de esa riña intracarcelaria, ese tumor se hizo maligno, entró en la orejita, llegó hasta el cerebro, provocó una meningitis y murió en 1900, en noviembre de 1900, con 46 años de edad, se apagó Oscar Wilde. Como él dijo alguna vez, cometí el error a, de darle mi genio a mi vida y a mi arte solamente le di mi talento. Repito, cometí el error de darle mi genio a mi vida y a mi arte solo le di mi talento. Eh, Muy interesante concepto, muy interesante. Y cuando estaba agonizando, le dijo Alfred Douglas, mira, heme aquí, muriendo igual que viví, es decir, por encima de mis medios, por encima de lo que mi dinero me permite. Eh, sí, André Gide fue muy amigo de él. André Gide cuenta cosas muy dolorosas de Wilde. Ya daba pena verlo, daba lástima verlo. Su atuendo era casi que el de un pordiosero, ¿verdad? Era terrible. De nuevo, no le volvió a entrar un céntimo por concepto de su obra literaria, que seguía representándose a granel en Londres, ¿verdad? Y bueno, esa es la terrible historia de nuestro amigo Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde. Ya hemos hablado de él, amigos, pero siempre es hermoso volver a traer a colación a esta gran figura. Hay que leerlo definitivamente. El retrato de Dorian Gray hay que leerlo. Además es una novela apasionante. Luego vean las diferentes versiones cinematográficas. Yo conozco tres, de hecho cuatro. Y una de ellas incluye una malísima novela mexicana de allá de los setentas, donde el hijo de María Félix hacía el papel de Oscar Wilde. Era un hombre, Carlos Álvarez, ya murió, era un hombre muy carilindo, ¿verdad? Muy apuesto, muy galán como para una telenovela mexicana. Ah,
y hacía el papel de Dorian Gray, ¿verdad? Pero hay también una versión cinematográfica del 45 que es magnífica y una versión más reciente. No, no, eso vale la pena verlo, amigos. Y vale la pena ver, no solo leer, ver. Por lo menos El marido ideal. Por lo menos esa, hágame el favor y la ven. Y luego los cuentitos se pueden leer con enorme deleite y los puede disfrutar, como decía, un niño igual que un adulto. Oscar Wilde está enterrado en el cementerio Père Lachaise de París, que es el cementerio de todos los grandes artistas que vivieron en París. Hay cientos de nombres célebres, en una tumba muy grande, muy hermosa, que he visitado más de una vez. La gente le dejaba tantas ofrendas florales, tantos regalos, y besaban la tumba y le hacían dibujitos y grafiti, cosas, todas muy llenas de amor, de veneración, de gratitud. Pero bueno, ya la tumba parecía, aquello parecía yo no sé ni qué, parecía una discomóvil o una cosa así, en medio de un cementerio, por lo demás muy, muy austero y sombrío, como deben ser los cementerios. Entonces lavaron toda la piedra de la tumba, le quitaron todo el grafito, la lavaron y le pusieron un recubrimiento de vidrio. Entonces la tumba de cristal, la tumba de piedra está recubierta por vidrio. Entonces ya no se pueden dejar cosas. Em, y ahí reposa nuestro querido Oscar Wilde en el cementerio Père Lachaise, a la par de Gerard de Nerval, de Chopin, de La Traviata, de Isadora Duncan, de Balzac, de todo el mundo está ahí en el Père Lachaise, todo el mundo. Alfred de Musset, por supuesto, eh, Edith Piaf, eh, cielo santo, François Mauriac, la mitad de los distinguidos residentes del Père Lachaise son celebridades del mundo del arte. Es el cementerio más, ¿cómo llamarlo? Con un coeficiente de grandes artistas más grande en la historia del mundo. No hay un cementerio que se pueda comparar con el Père Lachaise. Yacer en ese vecindario es yacer dentro de la clase de los hombres y mujeres más talentosos que la vida ha producido, ¿verdad? Y sí, ahí está nuestro amigo Oscar Wilde. Y su obra recorre el mundo entero y es considerada una obra clásica importantísima, importantísima. Uno de los escritores más queridos y más leídos de la actualidad y más llevados a la pantalla. Sí, claro que sí, fue llevado a la pantalla ya en los 50 por un gran actor australiano, Peter Finch, una película que se llama The Trials of Oscar Wilde, Los Juicios de Oscar Wilde. Es bueno verla, vale la pena verla, es una muy buena película. Y Peter Finch hace un magnífico trabajo como Oscar Wilde. Otro actor inglés, Robert Morley, que era más gordito, más papón, más cachetudito, eh, pero lograba encarnar a un Wilde muy convincente, salió en el mismo año que el Oscar Wilde de Peter Finch. Entonces pudieron poner simplemente The Man with the Red Carnation, el hombre con el clavel verde, el hombre del clavel verde. La otra se llama Los Juicios de Oscar Wilde. Salieron el mismo año e inevitablemente se hicieron competencia una película a la otra. Las dos son dignas de ser vistas. Dos grandes actores. Me decanto más por la versión de Peter Finch, pero las dos películas vale la pena verlas. Y hay una mucho más reciente, de los 90, que también puede ser vista, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que les quisiera hablar sobre lo que es la figura, la vida, el rol ejemplar, modélico que tuvo Oscar Wilde durante su vida hasta que se convirtió en los ojos, por supuesto, miopes de la sociedad londinense, se convirtió en un antimodelo, en el representante de todos los antivalores imaginables, ¿verdad? Habría sodomía, homosexualidad, pederastia, prostitución, en fin, la lista de cargos fue abrumadora. Fue abrumadora. Y todo fue obra del marqués de Queensberry, ¿verdad? Quitándose, vengándose, desquitándose por el juicio al que lo llevó Oscar Wilde, cuando el marqués de Queensberry lo llamó sodomita. Fue un contraataque más bien del marqués de Queensberry, letal, demoledor, demoledor. Muy bien, amigos, ahora vamos a leer el texto que yo les había prometido. Es un cuentito corto, un cuentito muy corto.
Se llama El Maestro. Y aquí vamos. Esto salió de la pluma, de la inspiración, del numen extraordinario de Oscar Wilde y toca el tema de la fe, de la religión, de Dios, que son temas muy presentes en su obra, bajo la forma de la belleza. Como ya lo dijimos, era lo propio de los dandis y de la sensibilidad de la época, era sacralizar, divinizar la belleza o estetizar a Dios, si lo quieren ver en otro sentido. Es un cuentito maravilloso. Procedo a leerlo. El maestro. Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José de Arimatea, después de haber encendido una antorcha de madera resinosa, descendió desde la colina al valle porque tenía que hacer en su casa. Y arrodillándose sobre los pedrenales del valle de la desolación, vio a un joven desnudo que lloraba. Sus cabellos eran de color de miel y su cuerpo como una flor blanca, pero las espinas habían desgarrado su cuerpo y a guisa de corona llevaba ceniza sobre sus cabellos. Y José, que tenía grandes riquezas, dijo al joven desnudo y que lloraba: comprendo que sea grande tu dolor, porque verdaderamente él era un justo. Mas el joven le respondió: no lloro por él, lloro por mí mismo. Yo también he convertido el agua en vino y he curado al leproso y he devuelto la vista al ciego. Me he paseado sobre la superficie de las aguas y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, allí donde no había ningún alimento. Y he hecho levantarse a los muertos de sus lechos angostos, y por mandato mío y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Todo cuanto Él hizo, lo he hecho yo. Y sin embargo, no me han crucificado. Bueno, amigos, ese es el bellísimo cuento de Oscar Wilde. Qué enigmático, ¿verdad? Qué curiosa la figura de este joven, de este hermoso joven, de cabellos color miel y cuerpo como una flor blanca. Qué curioso, hizo todo lo que hizo su maestro. Él, cuando usa el artículo él, con E mayúscula, por supuesto, pues se refiere a Jesucristo, el hombre Dios, el Dios hombre. Sí, hizo todo lo que había hecho Jesucristo, se prodigó en milagros, eh, pero, pero no fue crucificado. Y al no ser crucificado, quedó privado del gesto determinante, del gesto capital, del gesto que le confiere todo el sentido a la pasión de Cristo. Pasión, cuando se habla de la pasión de Cristo, muy importante. Alguna gente confunde las cosas. Esa pasión de Cristo no significa pasión en el sentido de una telenovela mexicana, que se podría llamar Torbellino de Pasiones o algún nombre así cursi. No es la pasión amatoria, amorosa, erótica, sexual. No, no es esa pasión en lo absoluto. La palabra pasión viene de pasio, que significa sufrir. La pasión es el sufrimiento, la agonía, el martirio de alguien, la pasión. También significa lo otro, sí, por supuesto, la pasión erótica, pero no únicamente eso. La gente habla constantemente de la pasión según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Qué curioso, ¿verdad? Los evangelios, pero nunca se preguntan lo que significa pasión. Pasión viene de pasio con doble S, sufrir, dolerse, ser martirizado. Y tiene todavía un componente etimológico más atrás que nos remonta al griego, que es patos. Patos significa dolor, significa sensibilidad extrema, estar con los nervios del alma y de la piel pelados, ser un écorché vivant, dirían los franceses, un despellejado vivo. Imagínense ustedes lo que sería nuestra vida si no tuviésemos esa maravilla que llamamos piel, si anduviésemos con los nervios expuestos por doquier, un soplo de la brisa bastaría para hacernos aullar de dolor, ¿verdad? Un écorché vivant, un despellejado vivo. Eh, sí, eso, patos significa dolor. Hay tres piezas de música, de la historia de la música, que llevan el adjetivo patética. ¿Cuáles son ellas? Tres grandes piezas canónicas de la historia de la música
que son llamadas patética. A ver, ¿quién arriesga una respuesta? Bueno, está la sonata patética de Beethoven, opus 13 en do menor, llamada así, patética. Está la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que la escribió el compositor 2 semanas antes de su muerte y la estrenó 2 semanas antes de su muerte, y cuyo último movimiento lleva por indicación expresiva Adagio lamentoso. Adagio es un tempo muy lento, lamentoso, adagio lleno de lamentos. Y la tercera obra patética es un estudio para piano. Ese comprendo que no lo conozcan, de Alexander Scriabin, gran compositor ruso de final del siglo XIX y primera parte del siglo XX. Alexander Scriabin tiene un estudio para piano que se llama Patético. No es que se llame, le ponen simplemente estudio, punto. Pero en la indicación de carácter abajo dice patético. Esto tiene que sonar patético. Entonces, esas son las tres grandes obras: la sonata patética de Beethoven, la sinfonía patética de Tchaikovsky y el estudio patético de Scriabin. Sí, algo patético significa algo lleno de un dolor indecible. Um, Nosotros en Costa Rica hemos trivializado el uso de esa palabra, la hemos banalizado, la hemos erosionado y está muy mal hecho. Decimos, mira, hoy te veo patético. Mira, esa comida de ayer me cayó patética. Mira, esa película me salí, película más patética. Mira, el partido de fútbol estuvo patético. No, señores, señoras, amigos, amigas, restituyamos las palabras, su original carga semántica, no las desemanticemos, no, quiero decir, no las desvirtuemos, no las charrealemos. Una comida no puede estar patética, estará muy mala. Tiene un sabor abominable, indigesta, empalagosa, pero no patética. Patética supondría que la comida tuviese sentimientos y estuviese habitada por un hondo sentido de dolor paroxístico, paroxismal. La comida no puede estar así, ni una película, ni que dormí, pasé una noche patética, no, ni me veo patético, no, no me puedo ver patético, a menos que quién sabe qué tipo de cara tenga. La comida, digamos que fue muy mala, la película que fue pésima, te ves muy mal esta mañana, pero no, no trivialicemos grandes palabras están preñadas de un sentido tan hondo, patético, procedente de patos, dolor. Patético significa doliente, pero de una manera muy intensa, atención. No podemos decir, hoy amanecí sintiéndome patético. No, no se puede, no se debe, es un mal uso de la palabra. Cuando después estemos enfrente de algo realmente patético, ¿qué adjetivo vamos a usar? Puesto que el adjetivo correcto ya lo charraleamos, ya lo gastamos, lo erosionamos. Ese es un vicio lingüístico del costarricense. Conviene usar las palabras con mucho cuidado, con mucho discernimiento. Este es un consejo que les doy con la mejor intención en el mundo, ¿verdad? Y lo hago, es lo que procuro hacer como autor también, como escritor. Sin duda fallo muchas veces, pero trato de hacerlo por lo menos. En todo caso, sí, la pasión de Cristo es una formidable macronarrativa que tenemos en las versiones de los cuatro evangelistas, que son casi novelas. Los cuatro evangelios son fantásticas, extraordinariamente bien escritas novelas, que tienen en su interior pequeños ensayos, poemas, como las bienaventuranzas, que para mí son un poema, eh, y fábulas, parábolas, historietas, cuentos. No, no, que todo eso dentro de una novela, cosa que es perfectamente válida y posible. Hoy en día una novela es un continente que puede aceptar casi cualquier contenido. Bueno, en Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, el famoso capítulo del Gran Inquisidor, que pone frente a frente a Iván Karamazov contra Dios, ese capítulo podría ser sacado del libro como una separata y venderse aparte, como una enorme reflexión de orden teológico, ético y moral, y filosófico, por supuesto. Tendría vida autónoma, subsistiría perfectamente y sería interesantísimo, aún extraído, arrancado a la novela.
Ven ustedes, en una novela puede haber de todo hoy en día. El autor puede insertar un poema, un ensayo, un cuento, una parábola, una fábula. Jesucristo era un gran storyteller, era un gran cuentacuentos, era un contador de cuentos sublime. Todas sus parábolas, la que fuese, la del niño, la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la parábola de los talentos, la parábola del grano, que si muere o no muere, todas esas grandes parábolas son magníficas historias, son micronarraciones incluso, sí, microficciones, para usar el término tan querido de nuestra gran Miriam Bustos, nuestra gran escritora costarricense chilena, Miriam Bustos, que fue la que creó en el mundo entero, la primera escritora que creó la noción de la microficción, y las ha escrito por miles, y sigue escribiéndolas. Es cosa que me alegra poder decir. Entonces, claro, los evangelios pueden ser vistos como novelas, con un protagonista, con villanos, con héroes, bueno, con buenos y malos, si queremos ver las cosas de forma un poco groseramente maniquea. Son fascinantes, independientemente de su virtud soteriológica, teológica, salvífica, en la cual podemos creer o no en esa virtud, podemos creer o no, y respeto toda posición al respecto, la respeto profundamente. Independientemente de eso, tienen un enorme valor literario inherente, intrínseco, es magnífica literatura. Además de todo lo que puede tener, de nuevo, como un texto salvífico y sagrado, si es que lo es. Independientemente de eso, como meras novelas son maravillosas, maravillosas. Jesucristo, hablando en parábolas, es una cosa maravillosa. ¿A quiénes les hablaba Jesucristo? Por el amor de Dios. No le hablaba a los grandes enciclopedistas del siglo de la luz, del siglo XVIII, ¿verdad? A Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, d'Alembert, Condorcet. No, le hablaba a campesinos, a labradores, a pescadores, a pastores, la vastísima mayoría de las cuales no sabían leer ni escribir. Jesucristo no podía llegar a hacer un ensayo moral en el estilo de Chesterton o de Russell o de Ortega y Gasset, no le hubieran comprendido nada. No se valía de los conceptos y de las nociones abstractas en la manera en que un filósofo las manipularía. Un filósofo manipula las nociones abstractas de justicia, perdón, misericordia, solidaridad, etcétera, etcétera. Jesucristo opta por alejarse de las abstracciones y más bien plantear historiecitas muy coherentes, muy simples y sobre todo muy concretas, que sean un buen vehículo del mensaje espiritual que Jesucristo quiere hacer llegar a los quienes lo siguen, ¿verdad? Todo es, en Jesucristo, todo es alegórico. Era un maestro de la alegoría. Una parábola es una alegoría. El apólogo también. El apólogo es una muy breve narración con un contenido ético, moral, posiblemente religioso. Era un maestro de la parábola, de la alegoría, de la fábula. Muchas de esas historias son como fabulitas, como fábulas, ¿verdad? Del microrrelato, del epigrama, ¿verdad? Epigramas formidables. Solo quienes sean como estos niños podrán entrar en el reino de los cielos. Y hay un epigrama, una enorme cantidad de sabiduría que tiene que ser descodificada, descifrada, entendida propiamente, entendida correctamente, no ad literam, ¿verdad? Es preciso movilizar una hermenéutica para leer bien los evangelios. La hermenéutica es simplemente la ciencia que descifra signos, que sabe reconocer cuando una metáfora es una metáfora y no debe, por lo tanto, ser tomada literalmente, sino metafóricamente. No había otra manera de que Jesucristo hiciera comprender todas esas hondas verdades, la enorme revolución ética y pensamental que Jesucristo supuso no podía ser expresada bajo la forma de un libro de filosofía. Pero ¿cómo iba a ser? Pues si la mayoría de la gente que había con él no leía, no habría trascendido, no habría quedado para la historia. Es que Jesucristo no escribió una letra en toda su vida, siendo el hombre o Dios hombre que más hondo impacto ha tenido en la humanidad, no nos dejó una línea escrita. Todo lo sabemos por sus discípulos, sus seguidores, sus acólitos.
sus apóstoles. Todos lo sabemos por ello. Es el mismo caso de Sócrates. Sócrates vivió 400 años de Cristo. Vivió en el siglo IV antes de Cristo, en la Atenas de Pericles, ¿verdad? Contemporáneo de Platón, de Sócrates, de Aristófanes, en fin, de montones de grandes figuras. Sócrates en su vida escribió una palabra. No creía en la palabra escrita, le molestaba mucho, decía que la escritura congelaba el pensamiento, que la verdad y solamente se podía crear, parir, como él decía, parir la verdad, ayudar a parir la verdad en los demás. Esto es lo que llamaba el método mayéutico, ¿verdad? Sócrates era un alumbrador, era un partero de la verdad, la extraía de los demás mediante sutiles preguntas, ¿verdad? A todos los sofistas de la época los sometía a sus preguntas que tenían mucha ironía, una capacidad de construcción enorme, hasta llevar a los sofistas a darse cuenta, a tener que admitir que la verdad no saben nada de lo que están hablando. No, ese era el método socrático. Pero no se trataba simplemente de humillar a sus, digamos, contendientes en el ágora, en la arena de las ideas. Se trataba de ayudarlos a que ellos diesen a luz una verdad que tenían adentro, que los habitaba desde tiempos inmemoriales, pero de las cuales no eran conscientes. Todo el trabajo de Sócrates consiste en hacer emerger del inconsciente a la esfera consciente una verdad que yacía ahí desde siempre. Ese es el gran trabajo de Sócrates, pero Sócrates nunca escribió nada. Jesucristo nunca escribió nada. Jean-Jacques Rousseau escribió mucho, pero detestaba escribir. Decía que en efecto la palabra escrita congelaba y desvirtuaba el verbo, que solo se podía hacer ese gran milagro que era la comunicación a través de la palabra oral. Creía en la oralidad, no en la escritura. Es muy interesante todo esto. Estos tres grandes influyentes pensadores no creían en la escritura. Imagínense ustedes. Les decía que La Pasión de Cristo es una macronarrativa, una novela formidable, de la cual además tenemos cuatro versiones con significativas diferencias, ¿verdad? Marcos, Mateo, Lucas, Juan, cuatro versiones de esa gran novela. Eh, este, incluso ustedes toman las beatitudes, esto ya lo he dicho, ¿verdad? Benditos los que, ¿verdad? Porque de ellos será el cielo de los cielos. Por benditos los que, porque de ellos será el reino de los cielos. Benditos los que padeceréis de hambre, porque, etcétera. Ese es un gran poema. Lo es a tal punto que utiliza un recurso poético muy característico, que es la anáfora. Es decir, comenzar cada verso con la misma frase, o el mismo grupo de palabras, o la misma palabra. Bienaventurados los que, ¿verdad? Eso es muy poético. Eso lo encontramos en toda la poesía del mundo. Neruda, Becker, Baudelaire, Víctor Hugo, sin duda. Es un recurso muy, muy poético. Yo siempre he sentido que las bienaventuranzas, en francés las llaman les béatitudes, las beatitudes. Por cierto que les puso música un gran compositor francés, belga de nacimiento, pero francés por toda su formación, César Franck le puso música, hizo un hermoso oratorio usando justamente el texto de las bienaventuranzas, les puso música. Y no es el único que lo ha hecho, pero es el que mejor lo ha hecho. Y sí, las bienaventuranzas es un largo poema, relativamente largo poema, donde Jesucristo usa incluso con gran magia, con gran destreza el recurso de la anáfora. Comenzar cada verso, cada sintagma, cada línea de texto con la misma palabra o grupo de palabras. Muy bien, entonces tenemos aquí el maestro. Vamos a irlo releyendo para ver qué podemos descubrir en este texto sinóptico. Es muy cortito. Esto califica como microficción, ¿verdad? Esto es una micronarrativa. Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José de Arimatea, después de haber encendido una antorcha de madera resinosa, descendió desde la colina al valle porque tenía que hacer en su casa. Muy bien. ¿Quién era José de Arimatea para empezar? Díganme ustedes, ¿quién era José de Arimatea? Aparece sobre todo en el Evangelio según San Marcos. José de Arimatea. Pues José de Arimatea era hermano del papá
de la Virgen María. Joaquín se llamaba el papá de la Virgen María y José de Arimatea era hermano del papá de la Virgen, lo cual lo hacía tío abuelo de Jesús de Nazaret, tío abuelo. Era un hombre de grandes riquezas y de magnífica conducta, de grandes riquezas, sobre todo el famoso José de Arimatea. Y eh, muchos piensan que fue Sanedrín o que formó parte del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de jueces que constituían el Tribunal Supremo de los judíos, ¿verdad? La instancia más alta de justicia era el Sanedrín. Se dice que José de Arimatea formó parte del Sanedrín, es decir, del cuerpo colegiado de grandes sabios que juzgaban, que administraban la justicia en la vida, diciendo que era correcto, que era incorrecto y qué castigo procedía a aplicarle al que había transgredido la ley y qué posible recompensa o compensación o indemnización convendría darle al afectado en los grandes conflictos. Pero atención cómo comienza el cuento. Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José de Arimatea, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hace sentir ese arranque? Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, ¿es normal comenzar un cuento con y? Y cuando me desperté esta noche, esta noche para hacer mi programa de Quédate en casa de los escritores, pasó bla, 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 bla. ¿No es una forma un poco curiosa, un poco bizarra, comenzar una narrativa con y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra? ¿Qué impresión nos deja eso? ¿Qué impresión les procede a ustedes? ¿Les produce a ustedes un cuento que comienza con y? Pues nos da la impresión de que estamos comenzando in media res, es decir, a mitad de una historia, de que ya las acciones vienen desde antes desarrollándose, de que entramos en un segmento de esta historia, pero ya la historia viene de atrás, ya han pasado montones de cosas. Si no, no se justificaría. Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, ¿verdad? Es un recurso muy bonito, muy interesante. Nos hace sentir que estamos entrando a la obra, si fuese una obra de teatro, a mitad de la obra, ¿verdad? En medio de la obra estamos entrando. Es muy, muy interesante. Es un recurso muy, muy bonito, ¿verdad? Y cuando las tinieblas cayeron sobre la tierra, José de Arimatea, después de haber encendido una antorcha de madera resinosa, descendió desde la colina al valle porque tenía que hacer en su casa. Es todo un párrafo, es una frase que es todo un párrafo. Seguimos. Y comienza de nuevo Wilde con y arrodillándose sobre los pedrenales del valle de la desolación, vio a un joven desnudo que lloraba. Qué interesante. Y pone en mayúscula pone Oscar Wilde, el valle en mayúscula de la desolación en mayúscula, como dice el mar muerto, o el mar rojo, o el mar Caspio, el valle de la desolación, caramba, existe un mítico valle de la desolación en el mundo imaginario de Oscar Wilde. José de Arimatea baja sobre los pedernales del Valle de la Desolación, sobre los grandes pedruscos, ¿verdad? Y vio a un hombre, y vio a un joven desnudo que lloraba. La desnudez de ese hombre, es decir, su pureza, su absoluta pureza, su carencia de atuendo, de vestimenta. Toda vestimenta es en mayor o menor medida un disfraz, si nos ponemos a verlo. Nosotros pasamos por la vida disfrazados, ¿verdad? Algunos nos disfrazamos mejor que otros, en fin, depende también cuánto dinero tengamos. No todos podemos vestirnos con Chanel y con Yves Saint Laurent y con Pierre Cardin, no se puede, ¿verdad? Pero, en fin, un atuendo es siempre en cierto modo un disfraz. Este hombre no tiene disfraz, está desnudo. Es la desnudez no solo del cuerpo, del alma. Hay en él desnudez del alma, simbolizada por la desnudez del cuerpo y estaba llorando copiosamente. Y sigue Wilde. Sus cabellos eran de color de miel y su cuerpo como una flor blanca. Esto es muy wildiano y muy poético, por supuesto. Aquí nos propone Wilde eh, un símil, ¿verdad? Su cuerpo como una flor blanca. Su cuerpo era como una flor blanca. ¿En qué se diferencia un símil de una metáfora, queridos amigos y amigas?
¿Qué es lo que distingue un símil de una metáfora? No son lo mismo. En un símil, nosotros necesitamos tener la partícula copulativa como. Yo soy como una tormenta en mitad del océano. Como una tormenta. Cuando yo digo soy como, ya estoy implícitamente diciendo no soy. No soy una tormenta en mitad del océano. No soy, definitivamente no soy. Soy como, pero no soy. Ser como no significa ser. Si yo digo yo soy una tormenta en mitad del océano, cosa muy grandilocuente, si dijera eso, ahí estoy haciendo una metáfora. Pero desde que pongo el cómo interpone distancia entre los dos términos comparados. Ah, la metáfora más cursi del mundo. Tenías flores, tenías labios rojos como flores o como fresas silvestres. Perdón por ser tan cursi. Bueno, evidentemente se infiere, se colige de ese cómo que los labios no eran fresas silvestres, eran cómo. Ese cómo establece distancia, ese cómo lleva íncito, lleva implícita la noción de que los labios no son fresas silvestres, son como fresas silvestres. Por lo tanto, no son fresas silvestres. La metáfora, por el contrario, diría las fresas silvestres de tus ojos o el tormentoso océano de tu espíritu. Eso es una metáfora y no estamos usando la partícula copulativa como. Ahí estamos haciendo un acto mágico, ejerciendo, ejecutando una operación mágica que es fundir dos realidades en una. No decir que son como, no, fundirlas, hacer de dos cosas diferentes, hacer una, identificarlas. El símil no identifica, compara, pero al comparar pone una distancia. La metáfora llega a abolir esa distancia y propone una, sí, una fusión mágica de los dos términos. Si yo hablo, por ejemplo, de los rugidos de la tormenta, eso es una metáfora. No estoy diciendo la tormenta ruge como un león, eso sería un símil. Pero si yo digo los rugidos de la tormenta, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una serie de realidades. En los rugidos de la tormenta habría que hablar de la leonidad de la tormenta. Y había que hablar de la tormentidad del león, por usar palabras inventadas. Algo más fácil, los rugidos del océano. Los rugidos del océano. Entonces ahí creo, le doy al océano un coeficiente de leonidad y le doy al león un coeficiente de oceanidad. Atención, que es un ejercicio semiótico, retórico muy importante. Es crucial entender la diferencia entre símil y metáfora. Sí, los rugidos del océano son una metáfora, más específicamente un zoomorfismo. Estoy convirtiendo al océano en una bestia feroz. Podría no ser un león, podría ser un dragón, lo que ustedes quieran. Y creando esa doble noción de que hay una oceanidad en el león y un grado de leonidad en el océano. Es muy bonita esa noción. La metáfora es mágica. La metáfora funde dos conceptos diferentes y crea un tercer concepto, que es un híbrido de los dos anteriores conceptos. Entonces, muy importante, amigos, que lo sepan todos de ustedes que sean poetas o les gusta leer poesía o textos poéticos como es este. Este es un cuentito, pero ciertamente es un cuento que frisa con la prosa poética, con lo que Neruda llamaba la proesía, ¿verdad? A partes iguales, poesía y prosa. Es prosa porque está haciéndonos contada una historia. Aquí hay una línea narrativa, está clarísimo. José de Arimatea bajó de su rica morada, llegó al Valle de la Desolación y de pronto vio a este hombre, a este joven desnudo que está llorando. Y repito, nos dice Oscar Wilde, sus cabellos eran de color miel y su cuerpo como una flor blanca, pero las espinas habían desgarrado su cuerpo y a guisa de corona llevaba ceniza sobre sus cabellos. Esta escritura es muy wildiana. Oscar Wilde prefería, prefería siempre los símiles que las metáforas. Se decantaba siempre por los símiles que las metáforas. Bueno, eso es
una cosa de él, ¿verdad? Es una cosa que tenemos que aceptar. Y estoy leyendo un pedacito del Ruiseñor y la Rosa, otro cuento de él, y dice el rosal, le dice al estudiante, mis rosas son rojas, tan rojas como las patas de las palomas. Ahí tienen ustedes otro símil, tan rojas como las patas de las palomas. No está diciendo mis flores son patas de palomas, son tan rojas como las patas de las palomas. Insisto en este punto porque es un estilema. ¿Qué es un estilema? Es un rasgo de estilo distintivo y muy propio de Wilde. Entre metáforas y símiles, él solía quedarse con los símiles. Entonces nos enteramos de que este joven desnudo que llora, las espinas habían desgarrado su cuerpo y a guisa de corona lo que llevaba era pues un montón de ceniza sobre sus cabellos. Diríase una versión degradada de Jesucristo, ¿verdad? Una versión de Jesucristo eh, menos gloriosa y también menos martirizada, hay menos pasión en el sentido de dolor, hay menos patos, menos patetismo en este dolor que en que nos es narrado en los evangelios. Sigo. Y José, que tenía grandes riquezas, dijo al joven desnudo y que lloraba, comprendo que sea grande tu dolor, porque verdaderamente él era un justo. José se imagina que el joven está llorando por él. ¿Quién es él? Pues el maestro, el divino maestro, Jesucristo. Y Oscar Wilde escribe él, escribe por supuesto con mayúscula y tildado, ¿verdad? Él. Y los pronombres cuando se refieren a Dios o a Jesucristo o a cualquier deidad, con frecuencia son escritos en mayúscula, ¿verdad? Si se habla de las obras de Dios, las tuyas, ese pronombre posesivo se le pone T mayúscula, ¿verdad? Y él, sin duda, con mayúscula. Entonces José de María Matea le dice, comprendo que sea grande tu dolor, porque verdaderamente él era un justo. Mas el joven le respondió, y aquí viene el párrafo crucial, no lloro por él, sino por mí mismo. Yo también he convertido el agua en vino, y he curado al leproso, y he devuelto la vista al ciego. Me he paseado sobre la superficie de las aguas, y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, allí donde no había ningún alimento, y de hecho levantarse a los muertos de sus lechos angostos, y por mandato mío y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Todo cuanto Él hizo, lo he hecho yo, y sin embargo no me han crucificado. Él deplora que habiendo hecho los mismos milagros que Jesucristo, habiendo realizado las mismas prodigiosas acciones, no haya sido sin embargo crucificado y llora porque él está convencido de que la crucifixión, ese calvario, ese vía crucis y todo lo que le sucede es de todos los actos que Jesucristo realiza en su saga, odisea, pasión, tremenda aventura sobre la tierra. La crucifixión es el hecho determinante. ¿Por qué? Porque en esa crucifixión que Cristo ve venir en el huerto de Getsemaní llora lágrimas de sangre e implora a su Padre, Padre, aleja de mí este cáliz, pero si es necesario que lo beba, lo beberé hasta la hez. Jesucristo mismo tiembla, teme, ve el horror que se avecina. Era hombre bien que mal. Jesucristo es un Dios vulnerabilizado, fragilizado por cuanto humanizado. Entonces, claro que siente como hombre y lo acosa el miedo que acosaría a cualquier hombre. Verse crucificado, escupido, una lanza en el costado, latigado, dejado para morir en un madero abyecto, en la cima del monte Calvario, con dos ladrones a su lado. Todo eso lo vio y lo encaró y lo aceptó y lo vivió, no salió corriendo. Pudo haberse dado a la fuga mil veces, era de noche y le hubiera dado los, mire, queridos amigos y apóstoles, nos vamos de aquí porque a mí me va a tocar muy, muy difícil. Pudo haberlo hecho,
Pero él sabía lo que venía en la tierra. Todo esto si seguimos, por supuesto, la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces, este hombre deplora que no lo hayan crucificado. Uno se dice, caramba, debería estar feliz. Hizo todas las cosas bellas de Dios y no fue castigado como lo fue Dios. Bueno, pero es que resulta que lo más bello que hizo Jesucristo fue dejarse crucificar. Porque ese es el momento crucial, el momento axial, el momento raigal en que Jesucristo absuelve al ser humano con su sangre, compra al ser humano con una moneda muy poderosa que es la sangre absolutoria y la sangre como el agua de las abluciones o del bautismo. El agua siempre es purificadora, limpia, desinfecta. Jesucristo limpia con esa agua, sangre, limpia el pecado de los seres humanos en la tierra, de todas las criaturas. Jesucristo compra al ser humano a precio de sangre, con moneda de sangre. Es muy interesante observar, amigos, que el gesto de Jesucristo crucificado es un gesto sorprendentemente transaccional. Es una transacción. Es Dios diciendo, les doy la sangre de mi hijo y ustedes son míos. Y me apropio de ustedes en la fe y en la comunión. Es una transacción, no diré que sea una transacción bancaria, pero es ciertamente un intercambio. Es un intercambio, se inscribe dentro de la economía del intercambio, dentro de la lógica del intercambio, por poco del intercambio de servicios, entre comillas, porque crucificar a Cristo, vaya, qué servicio que tan abominable, ¿verdad? Pero sí es un intercambio. La noción de redención de la culpa por medio de la sangre de Cristo, esa noción de redención es una noción de raíz esencialmente economicista. Que no le suene feo, no hay nada de malo en esto, amigos. Economicista. Es una noción que solo podría haber brotado en un pueblo y en una cultura ya muy macerada con la economía, ya muy conocedora de los principios básicos de la economía, es decir, del intercambio. Monedas contra un bien. O, o trueque, lo que fuese, no importa, del intercambio. Desde que empezamos en la cultura del intercambio, empezamos con la cultura de la economía. Eh, sí, eso es la transacción divina, ¿verdad? La sangre de Cristo corre, limpia el pecado de la tierra. Agnus Dei qui tollis peccata mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, la sangre de un inocente borra el pecado del mundo, es como el agua de la ablución, el agua de la limpieza, genera una higiene total sobre la tierra. ¿Higiene contra qué? Bueno, contra ese virus, si así quieres verlo, que es el pecado. Bueno, Cristo nos propone esta enorme inoculación, esta especie de enorme vacuna que es la sangre de su Hijo, supliciado en una cruz, muerto, muerto de cruz, que era la peor forma en que se podía morir a la sazón. Es innecesario repasar todos los suplicios de que fue objeto Jesucristo. Todos los conocemos, están ahí inscritos en el imaginario colectivo. Pero es muy importante saber que redimir es un concepto de origen economicista. Lo es a tal punto que en inglés el verbo to redeem, redimir, to redeem, significa apropiarse de una mercancía. Si uno está en una tienda, en una librería, después de que uno paga, hay una flechita y le dicen, to redeem your merchandise, go to window number 4, por ejemplo. Para redimir su mercancía, vaya a la ventanilla 4 y ahí le dan a uno la mercancía, enseñando el tiquetito que muestra que uno ya pagó por ella. Entonces, redeem, redimir en inglés, sí, existe redemption en el sentido teológico, que sí existe sin duda, pero vean qué llamativo que también se use redemption y el verbo to redeem para aludir al momento en que un comprador se apropia, se adueña de una mercancía porque la que ya pagó. Bueno, Jesucristo se adueña del ser humano a través de esa sangre que ya pagó en la figura de su hijo, ni más ni menos. Es una transacción, es una redemption en el sentido
místico religioso, pero también en el sentido economicista del término. Yo ya pagué por esto, ahora vengo a redeem my merchandise, pero les tengo otra sorpresa. También en francés existe la palabra rédemption, por supuesto, pero no existe como verbo, no existe redimir como verbo. Eso se llama racheter. Y el sustantivo es le rachat. La redención se llama le rachat y redimir se llama racheter. Hiciste un pésimo concierto, tenés que redimirte en el siguiente. Tu as joué un piètre de concerto. Il va falloir que tu te rachates dans la prochaine performance. Vas a tener que redimirte en la próxima. Rachat, racha, rachete. Rachete es un verbo que mondo y lirondo significa recomprar. Rachete, comprar es acheter. Recomprar es racheter. Y la redención es le rachat, la recompra de la propia alma. La forma en que Dios recompra, rachete, sería, ¿verdad? En el presente del indicativo, Dios rachete al ser humano para hacerlo suyo, lo compra, lo adquiere, toma posesión del ser humano, como yo tomé posesión de mi libro cuando lo pagué y fui a la ventanilla 4 para redimirlo, to redeem your merchandise. Vean qué interesante. Entonces, redención en español no funciona así. No nos dicen, ya pagó, vaya a redimir su mercancía en la ventana 4. Suena horrible, ridículo, nadie sabría de qué le están hablando. Pero señor, yo vine a comprar un libro, no a que me redima nadie. Nadie entendería, ¿verdad? Pero en inglés sí. Claro, está la redemption en su sentido teológico original. Eso existe. Pero también se usa to redeem a merchandise. Recupere su mercadería. Ya la pagó, ahora vaya y recupérela, cóbrela, apodérese de ella, ya es suya. Ya pagó, acto siempre simbólico, ¿verdad? El dinero es simbólico. ¿Qué vale un billete? ¿Qué vale una monedilla de 100 pesos? Su valor intrínseco es nulo. Vale por otras cosas, ¿verdad? El dinero es lo que se llama un equivalente universal. Es una medida de unidad universal en la que se cuantifica la excelencia de un bien o su escasez. Porque acuérdense ustedes, a mayor demanda de un bien, mayor precio hay que pagar y cuando no está en demanda ese bien, los precios en teoría bajan. Y digo en teoría porque el mundo está lleno de mercachifles y de rufianes y de estafadores y de extorsionistas y de usureros que no aplican esa ley universal y me consta y puedo poner ejemplos que, sí, ¿por qué no decirlo? Yo viví en Houston, Texas durante 17 años. Tenía que volar a Costa Rica por lo menos una vez al mes, a veces hasta más que una vez al mes. Y volver, era un vuelo de 3 horas. Salía uno en la mañana, uno al mediodía y otro en la noche. Imagínense ustedes si era fácil. Duraba 3 horas. El avioncillo pasaba ahí por el Golfo de México, la península de Yucatán, de nuevo el agua y luego entraba ya en el territorio continental de Centroamérica. Y siempre me daba risa, terminó por darme risa. Llegaba yo al mostrario, al contador, hablaba con la muy linda y bien presentada dama que expedía los tiquetes. Un tiquete para volar a San José, Costa Rica. Ay, señores, sí, tiene que pagar 680. ¿Pero cómo? Bueno, es que estamos en estación alta. High season, estamos en estación alta, entonces las políticas tarifarias de Continental Airlines suben. Cuando mayor hay demanda sobre un bien, y en este momento está muy solicitado, un asiento en un avión para volar a Costa Rica está sumamente solicitado, el bien se encarece. Bueno, le pago $380, deme el tiquetillo, con mala cara. Pero resulta que a los 3 meses iba, señorita, deme por favor un tiquete para volar a San José. Ay, señor, sí, está muy caro. Al día de hoy está a $720 para volar. ¿Pero cómo? Si estamos en la estación baja, nadie está volando a Costa Rica. Mire el avión, ahí estoy viendo las rueditas. Si acaso lleva 30 personas. Señor, precisamente por eso las tarifas suben porque la empresa tiene que alcanzar sus metas económicas financieras fijadas para este año. Y como hay poca demanda, tiene que subir el precio. Pero amiga, si hay mucha demanda, sube el precio.
Si no hay demanda, sube el precio. Si el avión se cae en el océano, sube el precio. Si el avión aterriza en plena flora, sube el precio. Si el piloto se mete en un cúmulo nimbo y nos inflige un viaje infernal lleno de turbulencia, sube el precio. Si hace el viaje más placentero del mundo, sube el precio. Todo sube el precio. Ustedes lo que tienen es una no loss situation. Ustedes lo que son los usureros. Se están asegurando de no perder. Eso es todo. Lo importante es no perder, nunca perder. Como Jalisco nunca pierde. Si hay mucha demanda, no pierden. Y si no hay demanda, no pierden. Los que perdemos son nosotros, los clientes. A menudo venía yo a Costa Rica a tocar un concierto, por ejemplo, del Teatro Nacional. Cobraba cualquier porquería, 5,000 pesos para la entrada. ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo hubiera entrado a mi recital? Vi que llegaron 300 personas, pero no las 900 que hubieran colmado nuestro coliseo. ¿Qué tal si yo al recital y de pronto me bajo del escenario y voy con una canastita de fila en fila? Señores, miren, mis expectativas financieras para cerrar redondo el fin de año son más bien altas y está más evidente que hay poca demanda para mi concierto, entonces vamos a tener que subir la tarifa que ustedes pagaron. Entonces, por favor, páguenme 10,000 en lugar de los 5,000. Aquí voy con la canastita, todo el mundo tiene que darme 5,000 pesitos más, porque estamos obviamente en estación baja de espectáculos y el producto Jaxagot está en baja demanda. Entonces, para que pobrecito de Jaxagot pueda vivir, vamos a subir las tarifas. Entonces, ahora van a pasarme, sería grotesco. Nunca lo hice. Hubiera sido grotesco, atroz. No hubiera podido volver a poner un pie en el Teatro Nacional. Pero el principio operativo detrás de mi acto hubiera sido idéntico al de Continental Airlines. Claro que la muchacha está, ¿verdad?, parapetada tras un mostrador, viendo una pantalla de un ordenador, de una computadora, a la cual yo no tengo absolutamente ningún acceso, y ella simplemente cumple instrucciones. Eso es todo, lo comprendo. Pero era tan irritante, amigos, porque el mercado tiene leyes de oferta y de demanda que se autorregulan. Se supone que es un engranaje, un dispositivo que se autorregula. Y sí, cuando un bien está tremendamente en demanda, cuando la gente se desespera, mire, deme una silla que sea en el ala. Yo voy agarrado del ala. Hasta en una turbina iría. Cuando las cosas están así, se comprende que los precios suban, las tarifas suban. Pero es que con Continental subían en ese caso y subían también cuando no había demanda, porque ellos no podían tener pérdidas. Bueno, señores, si no quieren tener pérdidas, no hagan negocio. Porque entrar en el mundo de los negocios es aceptar que se gana algunas veces y se pierden otras. Ah, no, pero ellos querían ganar siempre, con demanda alta o demanda baja. Bueno, cierro mi paréntesis. Cierro mi paréntesis. Era encolerizante, amigos. Era encolerizante. Yo tenía que reprimirme. Me sentía pisoteado, estafado, ¿verdad? Engañado, manipulado. No, abominable, abominable. Esas grandes empresas que son a law unto themselves. Sí, una ley en ellas mismas, son su propia ley, ellas establecen su propia ley. No importa lo que diga la ley, la verdadera, no importa lo que diga la Constitución, no importan los valores éticos o los principios morales, nada. Ellos simplemente tienen una misión, hacer plata. Y no pueden perder dinero. Así que también en estación baja tienen que castigar a los clientes pagando más para que la estación baja se sienta como estación alta. Cierro ese capítulo. Pero en todo caso, amigos, lo que quería era subrayar el carácter economicista de la gran transacción mística y teológica que hace Dios con sus criaturitas. Nos compra a todos. El idioma en eso es muy claro. To redeem a merchandise. No olviden nunca eso. Y racheter une marchandise, recomprar una mercancía. Igual le decían uno eso en las tiendas en Francia. Pour acheter votre livre, passez a la fenêtre número 4. Entonces uno iba a racheter su bien recién adquirido, a recomprarlo, por así decirlo. Ese es el término. Es cierto, en francés también el sustantivo rachat significa redención, redemption, pero tiene ese segundo o quizás primer significado que es de tipo economicista.
El gran gesto de Dios y lo que hay detrás de él, el gran sacrificio de Jesucristo, solo podía ser concebible en una cultura, en una civilización y en un pueblo que ya tenía muy bien introyectadas y muy bien comprendidas las reglas básicas de la economía y del intercambio, de una sociedad que vivía en la simbólica del intercambio, en la lógica del intercambio, en la lógica del quid pro quo. Yo te doy esto y vos me das esto otro. Yo te doy la sangre de mi hijo y vos me das tu alma. Ese es es una palabra horrible, pero ese es el negocio que nos propone el gran sacrificio de Jesucristo. Esa es la transacción, repito, ¿verdad? Con esta moneda indecible que es la sangre de mi hijo bien amado, con esta moneda yo compro sus almas, señores. Bueno, es muy interesante ver las cosas así, es muy interesante. No, yo no estoy sugiriendo que Dios sea un banquero. No creo que ningún banquero llegue al cielo, para empezar. No, banqueros tal vez sí. Los usureros no llegan, los avaros no llegan, los extorsionistas no llegan al cielo, no lo creo, no. Si yo fuera San Pedro, no les prohibiría la entrada. Eh, y en esta sociedad en que vivimos nosotros, tan dura, tan inmisericordia, en esta sociedad en que vivimos nosotros, los grandes empresarios, los grandes financistas, los grandes banqueros, los ministros de finanzas, son como el equivalente de los leones y los guepardos, ¿verdad? Los depredadores que están en la cima de la cabeza de la cadena trófica o de la cadena alimentaria. Ellos son los reyes de la jungla, no tienen enemigos naturales, son, viven a sus anchas, ¿verdad? Ellos determinan las leyes del mercado. El mercado determina hasta las leyes. El mercado determina las leyes, las constituciones, los parlamentos, todos los códigos imaginables. En este momento histórico, la ley es dictada por el mercado, por ese monstruo enorme, abstracto, tentacular que se llama mercado. Porque es una abstracción, atención. La noción de mercado es una abstracción. La cabeza de Luis XVI, que había que decapitar para que la burguesía tomara el poder, no, eso no es una abstracción, es algo muy real. La cortaron, cayó y rodó y terminó en una canasta. Pero la noción de poder en nuestros días, la noción de poder se ha hecho muy, muy abstracta y muy difusa. El poder ya no está en una cabeza con una corona. Ojalá fuera así. Sería muy fácil. Entonces, sigamos decapitando monarcas. Lo que hicimos siempre. Volvamos al viejo truco de decapitamos gente. O lo ahorcamos, o si lo ponemos en la silla de ruedas, lo fusilamos. Hay mil formas de matar a un hombre. Pero no, el problema es que la noción de poder, y eso lo sintió Kafka muy bien y lo plasmó muy bien en su obra, se ha hecho tan difusa. Uno busca quién tiene el poder en una sociedad. Entonces, caramba, lo remiten a una junta directiva, que lo remite a un comité, que lo remite a un consejo, que lo remite a uno a una secretaría, que lo remite a uno a una auditoría, que lo remite a uno a una contraloría, que lo remite a uno a una municipalidad, que lo remite a uno a un ministerio, que lo remite a uno a una comisión de X, Y o Z. Nunca puede uno encontrarse quién es el hombre o mujer con el que yo puedo hablar, un ser humano concreto. No me den más abstracciones. No quiero abstracciones. ¿Con quién tengo que hablar, por el amor de Dios? Deme un nombre y un apellido y dónde vive. Y yo le llego a hablar. Pero bueno, el poder es algo tan insidioso, ¿verdad? Que se ha encarnado en ese montón de instituciones, de instancias, de instancillas de poder. Entonces nunca tenemos acceso a los verdaderos figuras de poder, figuras de autoridad. No llegamos nunca a ellas. Están parapetados por todo ese bosque, esa jungla burocrática de instituciones ambiguas, un consejo de una junta directiva de que una comisión de no y ese es el mundo en que vivimos, pero todo eso lo vio Kafka. Todo eso lo vio Kafka perfectamente entre 1910 y 1920, en esa década. Y él vio todo eso. Siempre he creído que es el más importante escritor del siglo XX. Modifico lo que acabo de decir. No el más importante necesariamente, ni el mejor. Eh, el que mejor retrató lo que era y iba a ser la sociedad moderna fue Franz Kafka.
el que mejor leyó, el que mejor supo reproducir en su literatura el horror de la burocracia tentacular, parasitaria, opresiva, de la dispersión del poder en un montón de entes más o menos abstractos, inépinglable, dirían los franceses, que no podemos poner un alfiler sobre dónde está el poder, porque el poder está difuso en un montón de instancias diferentes, no hay manera de combatirlo. Bueno, en todo caso, nos fuimos por otros andurriales. Entonces, el hombre desnudo, un hombre bello, un hombre como siempre en Oscar Wilde, la belleza femenina es descrita con mucha profusión y de manera muy bella. Sus cabellos eran color de miel y su cuerpo como una flor blanca. ¿Qué más se puede decir? Imagínense ustedes, cabellos color de miel y su cuerpo como una flor blanca. No son símiles o metáforas que normalmente asociaríamos al imaginario masculino, sino más bien femenino. Eso suena típicamente a algo que Gustavo Adolfo Bécquer le hubiera dicho a una amada, ¿verdad? Pero no importa, eso no importa, es parte de la belleza de Oscar Wilde, es hacer también de la desnudez masculina un objeto de inefable belleza, dignificarla a través de la belleza. La misma mirada que tuvo Miguel Ángel cuando esculpió el David, por ejemplo. ¿Verdad? Hacer del cuerpo humano, del cuerpo del hombre, concretamente en este caso, un modelo, un paradigma, un arquetipo de belleza absoluta. Sí, este es el protagonista de este cuentito, no es José de Arimatea. José de Arimatea apenas es un testigo ocular que oye la confesión del joven. Y repito lo que dice, no lloro por él, por Jesucristo, sino por mí mismo. Yo también he convertido el agua en vino y he curado al leproso y he devuelto la vista al ciego. Me he paseado sobre la superficie de las aguas y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros. He dado de comer a los hambrientos en el desierto, ahí donde no había ningún alimento, y he hecho levantarse a los muertos de sus lechos angostos. Y por mandato mío y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Todo cuanto Él hizo, lo he hecho yo. Y sin embargo, no me han crucificado. Este es de los párrafos más bellos que yo he leído en mi vida. Y atención, de nuevo vuelve Oscar Wilde a usar la partícula I, el nudo, ¿verdad? El síndeton, porque el I está por todas partes. ¿Verdad? Y he curado al leproso, y he devuelto la vista al ciego, y he arrojado a los demonios que habitan en los sepulcros, y he hecho levantarse a los muertos sus lechos angastos, y por mandato mío, y delante de una gran multitud, una higuera seca ha florecido de nuevo. Esto es lo que se llama un polisíndeton, ya lo habíamos dicho, es decir, una multiplicación de las partículas conectivas. El I es una partícula conectiva, ¿verdad? Ayer fui al cine y luego pasé a comprarme un helado y terminé comiéndome una pizza y por fin me fui a la casa. Bueno, ese es un polisíndeton. ¿Verdad? Un asíndeton es cuando se prescinde de la partícula conectiva I. Hay ejemplos muy bellos de una tanto como del otro procedimiento. Eh, si yo les digo a ustedes, de pronto entró un hombre, lo vi en el fondo de la cantina. Alto, fornido, rudo, cejijunto, mirada severa, cabeza prominente, ojos de fuego, manos descomunales, pistola al cinto, renqueaba ligeramente de la pierna izquierda. Si yo digo eso, eso es un asindetón. Estoy simplemente juxtaponiendo una serie de características de este hombre sin tener que decir, y traía una pistola haciendo, y me renqueaba de la pierna izquierda, y esto, y lo demás allá. No, justamente eso es un asíndeton. Pero lo que nos propone aquí, y nuestro amigo Oscar Wilde, es un asíndeton.
Sí, perdón, un polisíndeton. Es decir, es la existencia de un montón de is, ¿verdad? De partículas conectivas. Se puede usar los asíndetons o los polisíndetons. Una cosa no es mejor que otra. Todo depende del estilo del escritor, del momento, de la situación, ¿verdad? Y en manos de un gran escritor, el asíndeton o el polisíndeton pueden sonar igualmente hermosos. Les leo un caso de polisíndeton bellísimo de Edgar Allan Poe al final de su cuento La Máscara de la Muerte Roja. Eh, y se los voy a leer en inglés, como lo puso el propio autor. And now was acknowledged the presence of the Red Death. He had come like a thief in the night, and one by one dropped the revelers in the blood-bedewed halls of the revel, and died each in the despairing posture of his fall, and the life of the ebony clock went out with that of the last of the gay, and the flames of the tripods expired, and darkness, and decay, and the Red Death held illimitable dominion over all. Vean cómo usa aquí Edgar Allan Poe, parece una catarata, ¿verdad? Y entonces se cobró conciencia de la presencia de la máscara roja, de la muerte roja dentro del castillo. Había entrado como un ladrón en medianoche, y uno por uno cayeron los festejantes en las salas llenas de sangre, en las posiciones en que los sorprendió la muerte, y cada uno murió crispado en su caída, y la vida del reloj de ébano se acabó con la del último de estos celebrantes, y las llamas de los trípodes expiraron, y la oscuridad, y la podredumbre, y la muerte roja tuvieron ilimitado dominio sobre todo. Ahí tienen ustedes un magistral uso del polisíndeton, montones de frases conectadas por I, que es eso, connective tissue, una partícula conectiva. Bueno, lo mismo hace aquí Oscar Wilde en el pasaje que ya les leí, ¿verdad? Todo el monólogo final de este joven. Y sí, claro que comprendo que llore. Hizo todo lo que era importante en la saga, en la pasión crística, menos el último y más significativo de sus actos, dejarse crucificar. Porque ese era el ápex, la culminación de la pasión de Cristo. Y el acto que más significado tenía, ese significado transaccional que las acabo de comentar. Y ese es, amigos, ese es el cuentito que les tenía para hoy, Oscar Wilde, nuestro querido Oscar Fingal o Flaherty Wills Wilde, por si quieren ponerle a alguien un nombre complicado, y este maravilloso microtexto, este cuentito que se llama El Maestro. Hermoso, hermoso, hermoso. Por un momento pensé leerse eso en inglés, pero tal vez es un poquito largo para leerlo en inglés. Lo pensé únicamente porque en inglés tiene sonoridades más lindas. Tiene sonoridades más lindas. Esta es una traducción buena, por cierto, muy buena, pero vamos, me quedo con la versión inglesa. Tal vez en otra ocasión lo podemos leer. Amigos, un abrazo inmenso, todo mi cariño, toda mi gratitud sobre todo por pues compartir conmigo estos momentos de lectura y de reflexión. Para mí es muy valioso que ustedes existan. Yo le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, todas las vidas de mis días. Les doy gracias a Dios. Les doy gracias a Dios de que ustedes existan, porque es para ustedes que yo hago todo esto. Mi trabajo quedaría completamente como un manuscrito en una botella tirado al océano. Igual va a hacerse mil añicos pegando contra un risco o tal vez llega a las manos de alguien. Pero ustedes están ahí. Sé que están ahí al otro lado del micrófono y al otro lado del teléfono y que me van a escuchar y que juntos vamos a gozar de estas jornadas literarias. Y eso me genera una inmensa gratitud. Yo me siento agradecido, profundamente agradecido de que haya alguien en este país que crea que en efecto yo tenga cosas interesantes que decir, siquiera pertinentes, en torno a un texto literario canónico. Eso yo lo agradezco profundamente.
hacen ustedes un acto de fe en mí, en mis capacidades, en mis facultades analíticas, digamos, o exegéticas. Un abrazo infinito y nos hablamos muy pronto.